¿Eres de los que realmente disfrutan la comida casera? Hoy te voy a enseñar a preparar unas pechugas de pollo en crema de chipotle. Jugosas, cremosas y con ese toque picante que se antoja desde que empieza a oler en la cocina. Solo necesitas pechugas de pollo, crema, chipotles, ajo y mucho amor. Vamos al grano. Lo primero que haremos será cocer las pechugas, a las cuales previamente les puse sal y pimienta y las dejé reposar durante unos 15 minutos. Luego las coceré procurando que el agua las cubra por completo. Aquí agregamos media cebolla, unas ramas de cilantro, concentrado de caldo de pollo, comino, sal y 2 dientes de ajo. Las coceremos durante unos 30 minutos. Al finalizar la cocción, retiramos los residuos de cilantro, cebolla y ajo. Para preparar la crema, vertemos en la licuadora una lata de leche evaporada, una lata de media crema, 2 chiles chipotle o más si lo prefieres, un poco de sal de ajo, una cucharada de concentrado de pollo, y una taza del caldo donde cocimos las pechugas. Licuamos todo perfectamente y reservamos. Freímos las pechugas en aceite caliente hasta que adquieran este vistoso color dorado. Miren qué delicioso. También las reservamos. En una cacerola agregamos el puré de tomate, y lo cocinamos hasta que cambie ligeramente de color, como pueden ver aquí. Una vez hecho esto, agregamos la crema que preparamos hace unos momentos, integramos bien, sumergimos las pechugas y dejamos que esta mezcla se cocine unos 20 minutos para que amarren todos los sabores, procurando que no se reduzca demasiado nuestro guiso. Mientras tanto, picamos unas ramitas de perejil. Adornamos el plato con un poco de arroz blanco, del cual les dejo el enlace de preparación aquí arriba. Servimos las pechugas con la crema de chipotle a un lado del arroz. Aquí adornamos el plato con un poco de perejil fresco que le da un hermoso contraste. Y llegó la hora de probar qué tal nos quedaron nuestras pechugas. Observen la consistencia de la carne. Están perfectamente cocidas. Impregno este bocado con un poco de la crema y veamos. Solo espero que se den una idea de lo exquisito que ha quedado este guisado. Sabor casero, hermoso, especiado, delicioso. Esto es un disfrute para el cuerpo y para el alma. Y como vieron, es bastante sencillo. Les invito a que lo preparen. Verán que no se van a decepcionar. Y así, amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que les haya parecido interesante y apetitoso.
Nuevamente, agradezco a quienes se suscriben, a quienes nos visitan y a los que nos regalan un me gusta y sus hermosos comentarios. Les invito a seguir viendo más videos aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.